Vamos a comenzar con la unidad número 9, que es aminoácidos, péptidos y proteínas. Y como siempre hacemos, vamos a trabajar la estructura de los aminoácidos, como hemos hecho con los hidratos de carbono. Y también, bueno, y vamos a ver las propiedades físicas y la reactividad. Bueno, los aminoácidos, como su nombre lo indica, son estructuras, como ustedes pueden ver acá, tienen un grupo carboxilo, y otro grupo amino. Es decir, tienen características ácidas y características básicas. Por eso se dice que tienen un comportamiento anfótero. Los aminoácidos son los monómeros que forman parte de las proteínas y de los péptidos, que son polímeros de aminoácidos. Así como teníamos un almidón, que era un polisacárido, donde estaban unidos monosacáridos por enlaces glicosídicos, que en el caso del almidón era alfa 1,4 y en el caso de la celulosa era beta 1,4, por un puente oxígeno. Acá los distintos aminoácidos se van a enlazar por enlaces peptídicos o enlaces amida. Son, digamos, los monómeros de estos polímeros naturales que son las proteínas o los péptidos. Bien, el más chiquito de la serie homóloga, el primero, es la glicina. Tienen nombres comunes y también se los sabe nombrar con una abreviatura de 3 letras que coincide con las 3 primeras letras del nombre. En este caso, esa Y es por el inglés, pero también se nombra como GLI con I latina, ¿no? Por ejemplo, acá. Este es el más chiquito. Luego, por ejemplo, si seguimos agregando grupos metilenos a la cadena, nos encontramos con el segundo de la serie homóloga, que es la alanina. Y ustedes fíjense que acá tenemos 2 alaninas. Una glicina y una sola, porque solamente este es el carbono alfa, que es el carbono unido al carboxilo, y solamente puede ubicar el grupo amino en ese carbono. En cambio, acá yo tengo un carbono alfa, donde está ubicado el grupo amino, que alfa es justamente el carbono unido al grupo funcional, que es el carboxilo, y el grupo amino acá está en un carbono beta. Entonces, de acuerdo a la posición del grupo amino respecto del carboxilo, tenemos los alfa aminoácidos, los beta aminoácidos y los gamma aminoácidos. Los que se encuentran naturalmente, los que se encuentran en mayor proporción, son los alfa aminoácidos. Y nosotros vamos a ver todos los aminoácidos, como hicimos con los glúcidos, los que se encuentran naturalmente, los naturales. Entonces, de acuerdo a la posición del grupo amino, si está en carbono alfa, es la alfa-alanina, y si está en carbono beta, tenemos la beta-alanina. De acuerdo a la proyección de Fischer, que usábamos también para los glúcidos, que representa algo tridimensional en una estructura bidimensional usando 2 rectas perpendiculares, donde una era esta y la otra perpendicular,
Acá estoy representando la alanina, tengo el carboxilo en la parte superior y este grupo metilo, en la parte inferior, y aparece un carbono asimétrico, que es un estereocentro, o carbono quiral. Y acuérdense, cuando teníamos un carbono asimétrico, indicábamos 2 a la N, siendo N el número de carbonos asimétricos, nos indicaban los números de enantiómeros. En este caso tenemos 2 enantiómeros, como hacíamos con el gliceraldehído. Si el grupo amino se encuentra a la izquierda de la proyección de Fischer, tenemos la L-alanina. Y si se encuentra a la derecha, tenemos la D-alanina. Pero a diferencia de los glúcidos, los aminoácidos naturales son L. En cambio, los glúcidos naturales eran D. O sea, este es el aminoácido natural, que forman parte de las proteínas. ¿Dónde los puedo obtener? De las carnes, de la carne de vaca, de los lácteos, de los huevos, del pescado. Y estos son L. Es decir, los aminoácidos tienen ese grupo carboxilo y el grupo amino, y difieren en una cadena que se llama cadena lateral. Es decir, acá lo dibujo, sería alanina si esto es un metilo. Pero los diferentes aminoácidos tienen el grupo carboxilo, el grupo amino, un hidrógeno, el carbono y la cadena lateral, que puede ser diversa. Bien, los aminoácidos se clasifican en aminoácidos simples, que son todos estos. Es decir, que solamente tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. Pero también tenemos aminoácidos básicos, como por ejemplo la lisina, que la lisina es un aminoácido esencial. Cuando hablamos hay 10 aminoácidos esenciales, que son los que se necesita o el ser humano necesita porque para en su dieta consumirlos, porque no los sintetiza o porque los sintetiza en bajas proporciones. La lisina es un aminoácido básico porque tiene, además del carboxilo y del grupo amino, en su cadena lateral tiene un grupo amino. En cambio, por ejemplo, aminoácidos ácidos, como el ácido aspartico o el ácido glutámico, tienen en la cadena lateral otro grupo carboxilo. Es decir, los simples solamente tienen un carboxilo y un grupo amino. El grupo amino puede ubicarse respecto del carboxilo en carbono alfa, en carbono beta o en carbono gamma. Pero los más que se encuentran, los que mayor proporción se encuentran en la naturaleza, son los alfa aminoácidos. Y los naturales son L. Cuando en la cadena lateral se encuentra otro grupo amino, pero que tiene que tener esto sí o sí, ¿no? Son aminoácidos básicos, y cuando encontramos en la cadena lateral otro grupo carboxilo, son aminoácidos ácidos. También podemos encontrar aminoácidos cíclicos, como por ejemplo prolina. Este que estoy indicando ahí, donde me paré con el cursor, sería el carbono alfa. Este sería un alfa aminoácido, porque el nitrógeno forma parte del ciclo, es un heterociclo porque tiene un heteroátomo, y es un alfa aminoácido. O sea que podemos encontrar también aminoácidos cíclicos. Fíjense que
está escrito el aminoácido como un ion dipolar, con una carga negativa el oxígeno y una carga positiva el nitrógeno. Ya les voy a explicar más adelante en qué consiste. Los aminoácidos se pueden escribir de esa forma, o los escribimos así, o podemos escribir acá con el oxígeno con carga negativa y acá el nitrógeno con otro hidrógeno y una carga positiva, como ion dipolar. Pero ya lo vamos a ver. Esta estructura, si yo tengo una proteína o un péptido que tiene un aminoácido como prolina, esta estructura cíclica le da rigidez y resistencia a los péptidos que la contengan. Otro tipo de aminoácido, es decir, podemos tener aminoácidos solamente, siempre tengo que tener un grupo carboxilo y un grupo amino, pero en la cadena lateral puedo tener otro grupo amino, puede ser cíclico, o puedo tener un grupo carboxilo en la cadena lateral. Y también en la cadena lateral puedo tener un tiol, que es la cisteína. La cisteína es otro aminoácido que tiene en su cadena lateral un tiol. Y puede ocurrir que dentro de una cadena proteica o de una cadena polipéptida tenga dos aminoácidos que estén enlazados por enlace peptídico o enlace amida que forman esa cadena de proteína. Y puede ser que haya dos unidades de cisteína, acá tengo dos unidades de cisteína, y que formen, por una oxidación, al oxidar estamos disminuyendo los enlaces con los hidrógenos y forme un puente disulfuro y me forme un dímero que es la cistina. Estos dímeros se nombran de esta forma. Si yo acá tengo la cisteína, dos cisteínas, hago una oxidación, se libera hidrógeno y tengo un enlace entre dos cisteínas por un puente disulfuro, voy a tener la cistina, que es un dímero, y la puedo nombrar nombrando la abreviatura de 3 letras correspondiente a la cisteína, que puede ser cis con I latina o Y, y con un guión en el medio. También, por ejemplo, esta cistina, si yo hago una reducción, por ejemplo, hago una hidrogenación catalítica, se produce la ruptura del enlace disulfuro y voy a obtener los dos aminoácidos de cisteína que tienen el tiol, la estructura de tiol, separado. Bien. Los aminoácidos son compuestos polares porque tienen un grupo carboxi y un grupo amino. O sea que las fuerzas de interacción entre moléculas de aminoácidos voy a esperar que sean de puente hidrógeno. Por lo tanto, tienen puntos de fusión y puntos de ebullición elevadísimos. Y también los aminoácidos, los más chicos, como la glicina, la alanina, siempre que no tenga una cadena carbonada grande, van a ser solubles en agua. Pero a medida que yo aumente la cadena carbonada, esa cadena lateral, que estaría representada acá con una R, por supuesto que si aumento la cadena lateral, va a empezar a ser insoluble en agua. Tienen un comportamiento anfótero, o sea, tienen tantas propiedades ácidas como básicas. No son tan ácidos como los ácidos carboxílicos y tampoco son tan básicos como las aminas, pero son más ácidos que básicos. Ya lo vamos a ver. O sea, no son tan ácidos como los ácidos carboxílicos, ni tan básicos como las aminas. Pero, como tiene un comportamiento anfótero, son más ácidos que básicos.
Vamos a ver cómo se comportan o cuál es la estructura de estos aminoácidos. Vamos a hablar ahora de los aminoácidos simples, o sea, los que tienen solo el carboxilo y el amino, y para eso vamos primero a producir le agrego, por ejemplo, a una glicina, le agrego clorhídrico y lo transformo en el hidrocloruro de la glicina. Y lo que voy a hacer, el aminoácido se comporta como un ácido diprótico, es decir, que va a liberar el protón del carboxilo y el protón de la amina protonada o del ion amonio. Vamos a hacer como una titulación, vamos a tomar el hidrocloruro de la glicina que está en un pH ácido y voy a ir agregando equivalentes de base. Voy a hacer una gráfica de pH en función de equivalentes de base. Es decir, lo primero que voy a encontrar, parto del hidrocloruro de la amina, y este hidrocloruro de glicina, perdón, se encuentra en un pH ácido. Es decir, en esta zona de la curva, el aminoácido se comporta como catión. A medida que le voy agregando equivalentes de base, cuando le agrego hidróxido de sodio, se produce la liberación, una reacción ácido-base, se comporta como ácido, el aminoácido, y se produce la ionización, libera un protón. Al liberar un protón me forma un ion dipolar, que es como el que veíamos escrito en la prolina y en la cisteína, que se llama ion Zwitterion. Y que este ion, en esta concentración, o sea, en esta forma, en esta estructura, es cómo se comporta o cómo se encuentra en mayor proporción el aminoácido a un pH de 5,97. Es decir, que a un pH de 2,34, un pH ácido, yo encuentro el aminoácido como catión, ¿sí? Porque cuando yo al aminoácido le agrego un protón, si yo tengo la glicina, acá tenemos la glicina, le agrego un protón de un clorhídrico, se protona el nitrógeno de la amina. Entonces, y me queda el cloro, el anión cloruro. Por lo tanto, me queda esta especie en medio ácido, esta especie, como catión. Luego voy neutralizando, voy agregando hidróxido de sodio, hago una reacción ácido-base y me queda, aparece esta estructura porque se liberó el protón del carboxilo. Entonces me queda este ion dipolar o ion Zwitterion en esta zona del pH, 5,97, que sería una zona de pH neutro, pero no es 7. ¿Por qué no es 7? Porque los aminoácidos tienen mayor carácter ácido que básico. Luego agrego más equivalente de base, o sea que al agregar más hidróxido voy aumentando el pH, y este ion Zwitterion produce la liberación del protón del ion amonio o de la amina protonada. Y me queda este aminoácido, que es la glicina, pero como anión, ¿sí? A un pH de 9,6. Quiere decir que un aminoácido como la glicina, si yo lo tengo en un pH cerca de 3, lo voy a tener como un catión. Si lo tengo en un pH 5,97, lo voy a tener como un ion dipolar, y si lo tengo en un pH alcalino, lo voy a tener como un anión. Es el comportamiento de acuerdo al pH de todos los aminoácidos, Por supuesto que, ¿a qué se llama punto isoeléctrico? Acá ven PI, una P minúscula y una I mayúscula. El punto isoeléctrico es el pH donde el aminoácido se encuentra como ion Zwitterion
o ion dipolar con carga neta nula, no tiene carga, y el aminoácido tiene la menor solubilidad en agua. Acá tenemos la menor solubilidad en agua. Es decir, acá podemos ver en esta tabla, todos estos aminoácidos son aminoácidos simples, y acá vemos el pK1, que sería la constante cuando se ioniza, cuando se produce la liberación del protón del ácido carboxílico, sería acá. Esta es la K1, la Ka1. En esta pK1, todos estos aminoácidos simples se comportan como catión, o sea, la estructura que yo encuentro en mayor proporción es catión, es decir, con el nitrógeno protonado. En el pK2, que es cuando se produce la liberación del protón del ion amonio, acá, todos los aminoácidos en este pH alcalino se comportan como anión, lo voy a encontrar como anión, su estructura. Y acá, que es el punto isoeléctrico, donde tengo el ion dipolar, que no tiene carga, no está ni como catión ni como anión, porque la carga positiva está equilibrada con la carga negativa, ese es el ion Zwitterion, sin carga neta, es la menor solubilidad en agua, porque no tiene carga neta, y ahí lo voy a encontrar como ion dipolar. Pero fíjense que el punto isoeléctrico, que es el pH donde encuentro el aminoácido como ion dipolar sin carga, como si fuera neutro, no es 7. Varía entre 5,41, por ejemplo, para la asparragina, hasta 6,30 para la prolina. O sea, es un pH ácido, es menor que 7. ¿Por qué? Porque los aminoácidos tienen mayor carácter ácido que básico. Si esto lo llevara a aminoácidos ácidos, por ejemplo, ¿dónde tendría el punto isoeléctrico de un ácido aspartico, que es el que tiene en la cadena lateral otro grupo carboxilo? Y tiene que ser, el punto isoeléctrico deberá ser cerca de 3. Menor, porque tiene un ácido, un grupo carboxilo en la cadena lateral. Y si tengo un aminoácido básico, como la lisina, el punto isoeléctrico lo tendría que tener por encima de 7, ¿sí? Por encima de 7, 8 o 9, porque tiene en la cadena lateral otro grupo amino. Para entender esto, lo que les quiero decir de acuerdo al comportamiento que tienen estos aminoácidos, vamos a ver cómo yo puedo separar 3 aminoácidos a través de una técnica que se llama electroforesis. Entonces yo uso 3 aminoácidos, por ejemplo coloco la lisina, que es un aminoácido básico, que tiene un punto isoeléctrico de 9,7 con un óvalo celestito ahí, gris, no sé. La alanina, que es un aminoácido simple con un punto isoeléctrico de 6, con el óvalo blanco. Y el ácido aspartico, que es un aminoácido ácido, porque en la cadena lateral tengo un grupo carboxilo con un punto isoeléctrico de 2,8. Lo que hago es, trabajo con un papel de filtro, o puede ser una hoja de acetato de celulosa, y la voy a humedecer en una solución amortiguada o tamponada, o sea que esté regulado el pH, y por ejemplo voy a utilizar un pH 6. Y voy a sembrar, es decir, siembro la mezcla de los 3 aminoácidos. Es decir, esta es la hoja de celulosa, el papel de filtro, con los 3 aminoácidos sembrados y embebida en un pH 6.
¿Qué pasa? Luego voy a conectar esa hoja a electrodos y voy a hacer pasar una corriente eléctrica, un campo eléctrico. Es decir, se va a generar un cátodo, donde van a dirigir el cátodo, que es el electrodo negativo, donde van a ir los cationes, y el ánodo, el electrodo positivo, donde van a ir los aniones. A ese pH 6, la alanina la voy a tener como ion Switterion, porque tengo un punto isoeléctrico de 6. Por lo tanto, al pH 6, la alanina coincide con su punto isoeléctrico y la mayor concentración de alanina la tengo como ion dipolar. Como es un ion sin carga, o carga neta nula, no va a ser, al no tener carga, no es desplazado por esta corriente ni se va a mover a ninguno de los dos electrodos, sino que va a quedar en la posición original, en el centro. Si analizo la lisina tiene un punto isoeléctrico de 9,7, pero yo estoy trabajando a un pH menor. Por lo tanto, la lisina va a estar en su mayor proporción como catión. Entonces, va a ser, ese catión se va a desplazar hacia el cátodo, hacia el electrodo negativo. Y acá podemos ver la lisina. El ácido aspartico tiene un punto isoeléctrico de 2,8, pero yo tengo el pH al cual estoy trabajando es 6. O sea que yo estoy trabajando a un pH mayor que el punto isoeléctrico del ácido aspartico. Por lo tanto, el ácido aspartico se está comportando como anión. Y entonces ese anión va a ser atraído por el cátodo o el electrodo, va a ser atraído por el ánodo, porque es un anión, o electrodo positivo. Y acá está el ácido aspartico que se comporta como anión, atraído por el electrodo positivo o ánodo. Y esa es la forma de separar a través de esta corriente eléctrica 3 aminoácidos por su comportamiento a diferentes pH. Por supuesto que esta es una separación cualitativa, ¿sí? Y también puedo usar nidrina, que es un colorante, que reacciona en caliente con estos aminoácidos y, por ejemplo, le da diferentes colores. Esta es la nidrina. Esta es la estructura de la nidrina, que es un colorante que se usa como una reacción química para dar diferentes colores a estos aminoácidos. Pero no deja de ser una separación de aminoácidos, pero no puedo cuantificar nada. Pero sí hay una forma de separar estos aminoácidos y poder saber qué aminoácido tengo en una mezcla y en qué proporción a través de la cromatografía. Ustedes saben que han visto el fundamento teórico de la cromatografía gaseosa. Bueno, este es muy parecido a la cromatografía por intercambio iónico. Entonces, en realidad el fundamento, existe una fase estacionaria, que en este caso vamos a suponer que es una resina polimérica que tiene grupos sulfónicos. O sea, una resina, la fase estacionaria, que es en la columna cromatográfica, va a ser una resina donde tengo un grupo sulfónico, o sea, grupos con carga negativa, sulfonatos. Y ustedes saben que se inyecta en la columna cromatográfica la mezcla de aminoácidos. Supongamos que quiero separar lisina de ácido aspartico.
Y voy a colocar una fase móvil que va a ser una solución tamponada de pH 6. Vamos a seguir con lo mismo que hemos usado acá en electroforesis. Entonces, ustedes saben que el fundamento teórico de una cromatografía es la separación de la mezcla de acuerdo a la afinidad que tiene cada uno de los componentes de la mezcla, la afinidad que tenga con la fase estacionaria o con la fase móvil. Porque la fase móvil arrastra a toda la mezcla a través de la fase estacionaria. Entonces, pensemos un poco. Si yo tengo una fase móvil, o sea, inyecto, ¿no es cierto?, la lisina y ácido aspartico, y tengo una fase móvil con un pH de 6. De nuevo, la lisina, como el punto isoeléctrico es 9,7, estoy trabajando a un pH menor que el punto isoeléctrico. Entonces, la lisina se comporta como catión, su estructura está como catión. Por lo tanto, como la fase estacionaria es una resina donde tengo aniones sulfonatos, va a quedar retenida, porque como es un catión, carga positiva, va a quedar retenida a la resina. Mientras que el ácido aspartico, como estoy trabajando a un pH de 6, como estoy trabajando un pH de 6 y el punto isoeléctrico es 2,8, el ácido aspartico, como estoy trabajando un pH mayor, se va a comportar como anión. Y va a ser repelido, o sea, la resina polimérica, como tengo aniones, van a repeler el ácido aspartico y el ácido aspartico va a ser eluido de la columna cromatográfica. Y allí entonces voy a tener un detector, va a aparecer una señal en un graficador, que va a ser un pico, y yo puedo saber que ese es el ácido aspartico, que lo saqué de la columna, a través de esa señal, por el tiempo de retención. Porque el tiempo de retención yo lo puedo comparar con estándares de trabajar con aminoácidos puros y puedo saber el tiempo de retención en la columna, desde que lo inyecté hasta que lo saqué fuera de la columna y aparece como pico en el gráfico, en el cromatograma. Y me quedó retenida la lisina. Para poderla eluir a la lisina, debería usar otra solución de pH, por ejemplo, 10. ¿Por qué pH 10? Porque en el pH 10, a un pH mayor del punto isoeléctrico, la lisina se comportaría como anión y entonces sería repelida por la resina polimérica. Y así podrías ser arrastrada por la fase móvil y sacada fuera de la columna y aparece nuevamente otro pico que corresponde a la lisina, que tendrá otro tiempo de retención. Que lo puedo, ¿no es cierto? Yo ahí puedo hacer una separación, hago una separación por cromatografía, de acuerdo a la afinidad en fase móvil y fase estacionaria, y hago una identificación cualitativa, porque yo puedo identificar con estándares el tiempo de retención, y también cuantitativa, porque ustedes saben, como han visto en la parte de cromatografía, los cromatógrafos tienen un integrador y se hace una integración del área abajo del pico, ¿sí? Y eso me indica la proporción o la cantidad que yo tengo de ese aminoácido. O sea que yo puedo, yo puedo separar los aminoácidos e identificarlos por sus propiedades, cómo se comporta de acuerdo al pH. Entonces, para terminar,
decimos que la estructura de los aminoácidos, no vamos a estudiar todos los aminoácidos, es más, acá tienen los nombres de los 10 aminoácidos esenciales que los pueden buscar. Yo solamente les exijo como los glúcidos, solo los que estamos viendo acá tienen todos los nombres. Lo que sí me interesa es que interpreten la estructura del aminoácido. O sea, un aminoácido, para ser aminoácido, tiene que tener un carboxilo y un grupo amino, o en alfa, en beta, en gamma. Después, y una cadena lateral. En esa cadena lateral puede ser lineal, puede ser ramificada, puede ser cíclica, puede tener otro grupo amino, puede tener otro grupo carboxilo, puede tener un grupo tiol. ¿Sí? Pero la estructura, de acuerdo al pH, el aminoácido se puede comportar como un anión, se puede comportar como un cation y se puede comportar como un ion zwitterion o ion dipolar que es insoluble en agua. O sea que si yo digo, la glicina es soluble en agua, porque puede formar puente hidrógeno con el agua. Sí, ¿a qué pH es soluble en agua? A este pH 2,34, a este pH. Pero a 5,9, por más que la glicina forme puente hidrógeno, ahí a 5,9 está como un ion dipolar, o sea que es insoluble en agua. ¿Me explico lo que voy? Tienen puntos de fusión, o sea, las fuerzas que interactúan son entre moléculas de aminoácido son Van der Waals y puente hidrógeno. Y como hemos venido diciendo del primer día de clase, cuando son moléculas pequeñas, tienen altos puntos, las fuerzas que interactúan son puente hidrógeno, pero a medida que aumenta la cadena lateral, o sea que tenemos más cantidad de grupos metilenos con pesos moleculares elevados, la solubilidad en agua disminuye, pero sigue aumentando el punto de fusión, ¿no? Y en cuanto a por eso esa forma en que se comportan como aniones, como cationes y como iones dipolares me permiten para poderlos separar. Bueno, el martes vamos a seguir con reacciones de los aminoácidos, que por supuesto, así como los glúcidos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, y veíamos reacciones de los aldehídos, de las cetonas y de los alcoholes, acá los aminoácidos tienen un grupo ácido y un grupo amino, por lo tanto las reacciones que vamos a ver son las reacciones de los ácidos y de las aminas. Bien, no sé si les quedó alguna duda. Esto no se corta porque ahora tenemos tiempo indefinido, pero ustedes tienen práctico. Así que corto acá y el martes vamos a ver